Estamos en febrero, estamos en la segunda quincena de este segundo mes del año y ya Banco de México está empezando a hacer algunos recortes a las previsiones de crecimiento de nuestro país, producto de muchas de las cosas que están viéndose desde el Banco Central en lo que es la economía, tanto interna, tanto la nuestra, como lo que está pasando en el resto del mundo. Son dos condiciones que paralelamente empiezan a ser analizadas por Banco de México y que su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana lo ha puesto a la baja. ¿En dónde estaba el pronóstico del crecimiento para este año 2015 de acuerdo con Banco de México al empezar esta sesión del 2015 en enero? Tenía una previsión. Banco de México tiene siempre con su experiencia, al principio no lo hacía, por ejemplo, Hacienda. Banco de México pone un parámetro, no dice se va a crecer al tantos por ciento, sino que se dice por parte de Banco de México se va a crecer entre tanto y tanto por ciento. Hacienda, cuando empezó la administración del presidente Peña Nieto, no tenía esa experiencia y daba un porcentaje fijo que, pues, por más que le hagas, nunca le pegas, ¿no? Siempre tiene que haber un parámetro y en ese parámetro o caes acá en el parámetro alto o caes acá en el bajo, pero tienes por lo menos un rango. Cosa que Banco de México ha observado siempre. Insisto, Hacienda lo empezó a corregir y ahora ya también está dando un parámetro que al principio no daba. El año pasado y los anteriores de la administración de Peña Nieto no lo daban. No sé por qué, yo creo que la gente de Hacienda, la nuevecita, estaban más acostumbradas a administrar cosas más chiquitas, ¿no? Pero el hecho es que Banco de México dice, íbamos a crecer, esta era la previsión, entre el 3 y el 4%. Y ahora dicen, no, va a crecer el país entre el 2,5% y el 3,5%. Es decir, lo están bajando medio punto porcentual desplazado hacia abajo, pero les quiero decir, estamos en febrero. Pudiera haber otro tipo de correcciones, espero que no sean a la baja, y hasta este momento Banco de México está corrigiendo así. Es más, no solamente dice eso, sino que también asegura que el 2016 será un entorno todavía mucho más complicado por una serie de cuestiones que tienen que ver con ámbitos nacionales y ámbitos de una dominante en promedio de algunos de los problemas principales que está enfrentando el mundo, aunque esta yo no la compro tanto, porque estamos viendo, por ejemplo, el crecimiento de los Estados Unidos, que es exultante, enorme, no obstante el tamaño de la economía. Estamos también viendo el crecimiento de economías como el motor de la economía europea, que es Alemania, que está creciendo también de manera importante, Francia, que está saliendo del proceso recesivo del año pasado, el Reino Unido, que fuera de la zona de euro también está haciendo lo propio por crecer y hacer crecer a las economías de Europa y sobre todo contener algunas de las crisis fundamentales que se están viviendo en Grecia, que ya lo estamos viendo con este nuevo gobierno socialista que acaba de entrar, con Siriza, el partido político, y lo que pudiera presentarse también en este año con una alicaída economía española que está también tratando de sacar el motor para sacar adelante también a esa economía, y la economía italiana que acaba de tener un cambio, otro cambio de gobierno, el 67 cambio de gobierno después de la posguerra. En la presentación del informe trimestral del Banco de México, la inflación octubre-diciembre fue analizada y Banco de México llega a un parámetro en donde el 3 más menos un punto porcentual es como finalmente las previsiones acabaron siendo dentro de la canasta básica, pero de todas maneras, quiero decirle que si la paridad del peso con respecto al dólar ha estado cerrando por arriba de los 15 pesos con respecto del dólar, la inflación no subyacente en nuestro país ha venido aumentando de manera peligrosa y esto es un factor que le debemos de tener muy en cuenta a los indicadores cuando hablamos del crecimiento y sobre todo del rendimiento y la productividad de las empresas mexicanas con insumos que nos vienen de otras partes del mundo. Agustín Carstens, el gobernador, a mí siempre me preguntan, oye, Agustín, ¿cómo es? Agustín Carstens es un banquero de talla internacional. Es una persona que tiene un perfecto conocimiento de lo que debe de hacer una instancia financiera nacional. Ya fue secretario de Hacienda. Y quiero decir una cosa, Agustín Carstens, aunque no lo dice,
no va de acuerdo con las políticas de desarrollo de la Secretaría de Hacienda y tampoco con las que se dictan desde Los Pinos. Ha habido, y lo sé, varias reuniones en donde el gobernador del Banco de México le ha dicho al presidente de la República y también se lo ha dicho al secretario de Hacienda que hay condiciones prevalecientes que se dictan como políticas públicas a nivel económico-financiero desde Los Pinos y desde la Secretaría de Hacienda que no favorecen al crecimiento. Agustín, lo repito, Agustín Carstens, en lo interno, afuera habla con los medios, es muy ponderado, miren, hay estas condiciones, pero adentro, el gobernador del Banco de México, que tiene un carácter independiente con respecto de la administración sexenal, de hecho hay un traslape en lo que es su mandato con respecto de lo que son los traslapes sexenales, en términos de tiempo, y Agustín Carstens no va de acuerdo con algunas de las cosas que se están dictando, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de fiscalización de la economía mexicana y algunos de los estímulos que en este momento en el país no están dando posibilidades para que la economía mexicana crezca. Le pongo uno que más adelante lo vamos a abarcar, ¿no, Alex? Que tiene que ver con el costo de la energía en nuestro país. Estas luces que tengo enfrente de mí son luces que si las me estuvieran iluminando en Chicago o en California, tendrían por lo menos un costo de un 65% menos de lo que es el costo que le está costando, bueno, a FAMJAL el iluminar este estudio aquí desde Guadalajara, en Jalisco. ¿Y saben qué? Que eso para cualquier economía es un proceso de mucho deterioro. ¿Qué dice Carstens? ¿Qué es lo que está limitando la expansión de México? ¿El desplome de los precios del petróleo? Pues, sin duda. ¿Que tenemos cobertura? ¿Que quién sabe qué? ¿Coberturas o no coberturas? Yo le dije aquí cuando vinieron lo de las coberturas, que las coberturas todas tienen un parámetro y que cuando este parámetro es rebasado, no hay cobertura que alcance. Y la cobertura que compró el gobierno mexicano para cubrirnos de un petróleo que no estuviera a los $79 por barril, no está alcanzando a cubrir. Ya de hecho, el secretario de Hacienda hace 2 semanas y media anunció un recorte por 233,000 millones de pesos. Y de esos 233,000, 62,000 millones de esos pesos han sido solamente recortados para petróleos mexicanos. Hay, dice Agustín Carstens, una volatilidad a nivel internacional y por lo menos hay 2 bolsas de valores del mundo que dieron rendimientos negativos en la última anualización. Una fue la bolsa de Suiza, que tiene otros factores, y otra la bolsa mexicana de valores, que tampoco dio rendimientos positivos en el ciclo del 2014 que terminó. Volatilidad en el entorno internacional y a nivel interno. Esto es algo que le he venido diciendo y subrayando en los últimos días. Me preocupa, como le preocupa a Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que el nivel de consumo de las clases sociales en México esté muy bajo. ¿Por qué está bajo el nivel de consumo? Porque no hay un índice de confianza del consumidor, porque hay salarios deprimidos, porque hay menor ingreso, porque el esfuerzo que se tiene que hacer en función de horas de trabajo para adquirir ciertos bienes perecederos o no, o activos, cuesta muchísimo trabajo a la economía mexicana en sus diferentes renglones, en la clase media, en la clase media baja, en la clase, ya ni digamos en la clase que tiene que ser asistida por programas de carácter social, pero aquí por un lado se está dando una concentración de dinero y por el otro lado se está dando una depresión en la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras y empleadas en nuestro país. Este bajo nivel de consumo nos da muestras de que no está recuperándose. No se está recuperando. ¿Por qué? Porque está la economía demasiado fiscalizada en el sector formal, con niveles intimidatorios y yo diría persecutorios. Lo que se dijo la semana pasada parece algo muy sencillo, pero se me hace un atentado en contra de la actividad económica a nivel de un libre mercado y de una libre competencia. Si yo voy a salir de viaje mañana, el SAT me va a fiscalizar cuánto pagué por el viaje, qué agencia de viajes me lo vendió, de dónde salió el recurso, cuántas maletas voy a llevar al viaje que voy a llevar, cuánto pesan las maletas, cuál es mi código compartido, qué asiento me va a tocar en el avión. Y dice el SAT, es que son
reglamentos de carácter internacional. ¿Sabe usted que esa decisión se había tomado desde las épocas del presidente Calderón? Esa decisión de hacer eso. ¿Y sabe usted qué se hizo? Se soslayó, se hizo a un lado, porque se sabía que el solo anuncio resultaría intimidatorio. Y aquí, de manera absolutamente inercial, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria lo está anunciando, intimidando, inhibiendo en mucho a la actividad económica en México. A nadie le gusta, dentro de lo que serían los parámetros de una persona que cumple con sus obligaciones fiscales, que se le esté observando con lupa. Sé, por ejemplo, de muchas personas, tanto personas físicas como morales, que a la hora de comprar un vehículo y tener que dar todo tipo de explicaciones al sistema de administración tributaria, de dónde salió el dinero, qué barbaridad, cómo es posible que un coche tan lujoso, entonces de plano dicen, mejor no compro coche, mejor me hago un lado, mejor me compro un usado, mejor no lo cambio, hasta que las condiciones se conviertan en condiciones mucho más sencillas en la fiscalización. Y le digo otra, ¿usted cree que Arturo Montiel, que el presidente Peña Nieto, que Videgaray con su casa de Malinalco, o que la señora primera dama hayan tenido algún tipo de problema con el SAT? ¿O lo tengan ahora? ¿O qué le parece si cuando se vaya el presidente de viaje también le pesan sus maletas? Y también le dicen, ¿cuántas maletas lleva, señor presidente, a una gira de trabajo por Europa? O a lo mejor le piden un código compartido del avión presidencial. No, este rasero no es parejo. Y en todo ello creo que sí tiene que haber una disciplina fiscal, estoy completamente convencido de ello. Pero aquí, ¿usted cree que en el ámbito de la administración federal hay este tipo de comparecencias? Ya no digamos para el presidente de la República, para un diputado federal, bueno, para un asambleísta aquí, allá en la Ciudad de México, en la Asamblea de Legisladores, yo creo que no. El gobernador del Banco de México consideró que la baja en los precios del crudo no tendría un efecto sustancial en la aplicación de la reforma energética, pero sí le puedo decir una cosa, la ronda 1, la ronda 0 y la ronda 1 de la reforma energética ya está inhibiendo muchos de los programas de inversión que se tendrían con la aplicación de la reforma energética en su conjunto. Por ejemplo, y me pongo aparte, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ya está anunciando que algunos de los proyectos fundamentales que tendría Petróleos Mexicanos en la implementación de la reforma energética con la ronda 0 y la ronda 1 van a tenerse que posponer o por lo menos hacer a un lado. ¿Cuáles? Exploración en aguas profundas. Si en este momento el petróleo está a, chécamelo por favor, 50.57, que fue la última cotización que tuve, el precio del petróleo a nivel internacional para la mezcla mexicana, póngale $50. Y el costo de extracción petrolera en aguas profundas te da un costo de extracción arriba de los $50, con un diferencial que se había previsto en otro tiempo, en los $79, en los $81, en los $100, como, 49. Fíjate, 49 flat. 49.57 es como está la cotización en este momento dentro del petróleo en México. Si está ahí el nivel del precio de exportación de la mezcla mexicana y en aguas profundas me va a costar más caro el caldo que las albóndigas, ¿qué es lo que tiene que hacer Petróleos Mexicanos? Cancelar el proyecto y hacerlo a un lado. ¿Qué es lo que pudiera suceder, por ejemplo, con el gas shale? El gas shale y el fracking y el cracking, que han sido métodos que se han adoptado en otras economías que en este momento se están abandonando cuando hablamos del caso mexicano y de la ronda 0 y de la ronda 1. Este tipo de proyectos también se han hecho a un lado. El gas shale en el norte del país se acaba de anunciar que vendrá un recorte en este proyecto y por lo mismo la caída de la actividad económica de Petróleos Mexicanos con el recorte presupuestal que de los 233,000 millones de pesos le toca solamente a Petróleos Mexicanos un recorte de 62,000 millones. No obstante, y esto no lo dijo ni Emilio Lozoya, ni el secretario, ni el gobernador Carstens, no obstante han emitido en Petróleos Mexicanos deuda pagadera en papeles hasta el año 2026,
con por lo menos ingresos para Petróleos Mexicanos por unos 200,000 millones de pesos. De eso no se dice cómo se va a tratar ese dinero, pero aquí ya se está hablando de recortes en algunos de los principales proyectos de lo que para Petróleos Mexicanos sería un inicio de actividades bajo los principios fundamentales de una reforma energética. Emilio Lozoya informó también, sin precisar ningún tipo de cifra, que habrá recorte de personal adscrito. Hay mucho personal. Se hicieron recortes en las épocas del presidente Zedillo, cuando estábamos viendo que la operación de Petróleos Mexicanos, que podría haberse hecho con 75 a 80,000 personas, andaban en unos 250,000 personas, prácticamente 3 personas por cada una, que en una empresa eficiente en el mundo se desempeña bajo los mismos parámetros de Petróleos Mexicanos. Aquí dice que habrá restricciones y recortes al personal adscrito en áreas de servicios personales y de recursos humanos. En pocas palabras, lo que se está tratando de buscar es que el gasto corriente en Petróleos Mexicanos sea menor y con ello los costos de operación más eficientes para que llegue Petróleos Mexicanos a desarrollarse bajo la sombra de, miren, nos llegó la reforma energética, esa es la buena noticia. La mala es que nos llegó 20 años después, y esto no es culpa de Peña Nieto ni de su gente, no, es culpa de un sistema de partidos políticos que unos rechazaban la reforma cuando no estaban en el poder, mientras que otros en el poder la apoyaban, y al revés. Cuando están en el poder la aprueban y cuando están en la oposición la rechazan. Y eso pasó con el PRI, eso pasó con el PAN y el PRD, que de todas maneras rechazó absolutamente todo en su momento. Y a propósito de recortes en los gastos, yo nunca había visto esta información, no la había yo visto. Se da una renuncia de parte de México para organizar un torneo mundial de natación que se celebraría en nuestro país en el año 2017. Cada vez de que México ha asumido un compromiso internacional de la proporción que sea, Panamericanos, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol o de lo que sea, México, bueno, ahora viene, por ejemplo, el Fórmula 1, ¿no? Para nuestro país, que será uno de los eventos más resaltables a tomar por parte de México en los próximos meses. Bueno, se acaba de renunciar a la organización del Campeonato Mundial de Natación 2017 y esto implica que para México haya una penalización de por lo menos 5 millones de dólares. Y entonces, fíjese el desprestigio, ¿no? Para nuestro país. Van a tener que buscarse ya sobre las carreras sedes alternas, que fueron las finalistas, que concursaron junto con México en la pretensión de ser anfitriones de un cotejo internacional de las características de una contienda de natación de carácter internacional. Es como las Olimpiadas de la natación, específicamente. De estas, México cancela y nuestro país entonces se hace acreedor de esta multa. Insisto, yo nunca había visto que nuestro país cancelara un compromiso internacional y aquí, hombre, pues ¿qué nos pudo haber costado? Lo que sea. Tómalo en derrama económica de los países que vienen. Tómalo en derechos de promoción por televisión, por medios internacionales, por nuevos medios. Tómalo como quieras. La actividad como tal de un campeonato de esta naturaleza pudo haber dado un rendimiento que pudiera haber hecho por lo menos viable el que México hubiera participado, pero no lo hizo. Y nos echamos para atrás. Por otro lado, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales se reúne todos los años y le dice al presidente, miren, vamos a gastar tanto dinero en inversión productiva. Cada quien dentro de los empresarios pone la cifra que se le pega la gana, porque entre el prometer y el cumplir, dicen que prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Y los empresarios lo que dicen es, vamos a invertir. ¿Y tú cuánto? A ver, anótale, la industria papelera, tanto, tanto. La industria de infraestructura tecnológica, tanto. La industria metal mecánica, tanto. Entonces llegaron a una cifra mágica de 11,172 millones de dólares
Y le dijeron al presidente, eso es lo que vamos a invertir, presidente Peña Nieto, para fortalecer a la economía mexicana a lo largo de este proceso de inversión productiva para el año. Y entonces le dicen al presidente, sí, vamos a invertir esta lana, ¿no? Casi 12,000 millones de dólares. Pero, ¿saben qué? Sí valdría la pena que revisaran el ejercicio del Estado de Derecho en México, por un lado, y la certidumbre jurídica en nuestro país. ¿Qué es certidumbre jurídica? ¿Usted cree que puede operar una economía cuando no hay, por ejemplo, respeto a la propiedad privada? ¿Usted cree que en este país podamos tener condiciones cuando tienes una empresa embotelladora, como sucedió en el caso de Guerrero ayer, en donde llega un grupo de vándalos que son maestros y se meten y secuestran al gerente y al subgerente? ¿Usted cree que eso valga la pena como para poder hacer planes para invertir dinero masivamente en nuestro país? Esta agrupación de inversionistas que conforma a 39 empresas globales dice que la inversión se suma a otros 13,500 millones de dólares que se ejercerán este mismo año de gastos de operación. Y Peña Nieto agradeció a todos los inversionistas el que vayan a invertir en nuestro país esa cantidad. Yo le digo una cosa, el presidente de la República, desde mi punto de vista, no tiene por qué decirle a los inversionistas, qué bueno que inviertan en México. Yo diría que lo que podría decir es, les doy la bienvenida a que inviertan en un país tan atractivo como es México. Y creo que les va a convenir muchísimo, como nos va a convenir a todos, pero agradecer porque se invierta en un país. Pues, ¿qué van a hacer con la lana? Si no la invierten en México, la van a invertir en otra parte. Y lo que le están exigiendo al presidente es que haya un ejercicio estricto del Estado de Derecho para que en este país se pueda invertir con facilidad y con una promoción proactiva. Hay que tener asertividad en la economía mexicana, pero por lo pronto aquí le presento un panorama en donde en 2015 las condiciones no son del todo favorables para que México crezca. ¿Qué tendría que estar haciendo la administración de Peña Nieto? Tendría que bajar la gasolina cuando los precios internacionales están abajo. Tendría que bajar los impuestos y empezar a estimular a las inversiones productivas para exentarlos. Tendría que bajar tantos impuestos a la compra de vehículos y reposición de activos. Tendría que bajar los impuestos del IVA agregado en importaciones temporales para la industria maquiladora. Tendría que aumentar el volumen y reducir la captación. Y después de todo, como no hace absolutamente nada, ni siquiera cambios, la economía mexicana sigue aletargada. Ese es el reporte que le tengo. Me llena de preocupación. México no está creciendo. Banco de México lo reconoce, Banco Mundial lo reconoce, y ahora vamos a ver si también lo reconoce la Secretaría de Hacienda, que siempre llega tarde a la cita con las malas noticias de la economía mexicana. Vamos a hacer una breve pausa, regreso aquí con lo importante después de estos mensajes. Estamos aquí en Afamjal, en Guadalajara, transmitiendo Ferriz Live TV a toda la República Mexicana a través de YouTube, a través de ferriz.com.mx, tanto en streaming de audio como en video, y agradezco a todas las personas que se junten para este nicho de mercado importantísimo de los nuevos medios digitales, aquí en donde estamos rompiendo piedra y abriendo camino. Regresamos con ustedes. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con baja de 0.46% y quedó en 43,053 unidades. El dólar cerró a la venta en 15 pesos con 15 centavos. En Wall Street, el Dow Jones bajó 0.1% y cerró en 18,029 puntos.